Listo, entonces habíamos quedado para esta parte para explicarles por encima los tipos de algoritmos que hay con Machine Learning. Voy a explicarles muy superficialmente los tipos de algoritmos para poderles explicar con más detalle el proceso que uno debería seguir con Machine Learning, hablarles de algunas aplicaciones en el sector financiero y poder mostrarles al final el canvas que les dije, porque me parece importante poderlo mirar. Siguen las mismas reglas, todavía tengo más dulces, hay más collares Swarovski, todas las cosas se están valorizando, entonces háganlo, por favor. Entonces, este es un diagrama, no son todos, pero son como algunas de las ideas o los tipos principales de algoritmos que se pueden tener. Está el mundo de Machine Learning, y fíjense que salen los tres tipos de procesamientos o tipos de algoritmos que les decía yo al inicio. Están los de procesamiento o aprendizaje supervisado, están los de aprendizaje no supervisado y están los de aprendizaje reforzado. Y pues de ahí se comienzan a sacar una cantidad de algoritmos, las regresiones, las clasificaciones, reducciones de dimensiones, las clusterizaciones, por aquí deben estar sacando tipos de cosas de navegación, manejo de tareas, decisiones en tiempo real. Entonces comienzan a salir una cantidad de algoritmos. Vamos a mirarlos un poco más en profundidad. Esta es muy parecida, pero como con algunas cosas. Entonces, el aprendizaje supervisado, aquí están algunos de los tipos de algoritmos, pero básicamente es una persona enseñándole a la máquina todo el proceso. Se llama supervisado es porque lo que la máquina aprendió, hay una persona que viene y le dice que esto está bien o esto está mal. No necesariamente en el sentido de esa decisión que esté dando, sino mayormente en la optimización de los criterios o los indicadores propios del algoritmo. Por ejemplo, cuando uno habla, muy sencillo, por acá deben estar regresión, bueno, acá solo está regresión logística, logarítmica, perdón, pero regresión lineal, una forma de uno mirar si está bien hecho o no está bien hecho, o la predicción que está obteniendo el sistema es el R cuadrado. Entonces, entre más cercano esté el R cuadrado a 1, que después de 0.99 algo, pues uno dice que tiene una muy buena correlación de las variables. Entre más cercano esté a 0, pues indica que yo estoy teniendo variables que no tienen una correlación adecuada en el proceso. Entonces, este tipo de algoritmos generalmente requieren de interacción humana que esté por detrás diciéndoles, oiga, esto es lo que debe hacer, va por buen camino, está perdiendo su correlación, está perdiendo su capacidad de dar una buena interpretación de las cosas. Esto es más o menos cómo funciona un algoritmo de aprendizaje supervisado. Entonces, lo primero es, él recibe una cantidad de datos, etiqueta, recibe todas las cosas, ejecuta el algoritmo y después de que él ya ha aprendido algunas cosas, pues comienza a pasar por debajo con nueva información, lo pasa por su vector de características o funciones y genera finalmente de su modelo la etiqueta esperada. Entonces, comienza con información y después con nueva información, él sigue adaptando y mejorando el entrenamiento de su modelo. Esto es básicamente cómo funciona un algoritmo de aprendizaje supervisado. Los de aprendizaje no supervisado son algoritmos que pueden trabajar más libremente, por decirlo de alguna forma, aunque la gran diferencia es que tienen la capacidad ellos mismos de autoajustarse y saber si lo que están haciendo lo están haciendo mejor o no. Pero no pueden identificar cuando algo es un error específicamente, sino pueden saber si podrían haber hecho mejor las cosas. Y hay algunos tipos de algoritmos para estas cosas. Por ejemplo, los clústeres. Los clústeres son hacer agrupaciones de las cosas, imagínense una cantidad de puntos y dibujar circulitos y agrupar cosas en esos circulitos. Sucede que el sistema va aprendiendo la ubicación de los puntos a raíz que se va ejecutando y automáticamente él va definiendo cuáles son las características o las correlaciones que hacen que un punto pertenezca a un grupo o al otro específicamente. Entonces, finalmente lo que va sucediendo ahí es que él va aprendiendo sin que yo le tenga que estar diciendo qué punto estuvo mal clasificado. Y él se reclasifica y se reentrena constantemente. Más o menos, si lo miramos, el proceso es muy similar, solo que yo no le estoy dando las etiquetas acá, sino le entrego los datos, él se entrena en todas sus características y cuando recibe nueva información, pues él viene y me presenta aquí las cosas. Pero me presenta las cosas generalmente en un rango de probabilidad, versus los algoritmos supervisados que me dan a mí más un rango de confiabilidad en la información que yo estoy obteniendo. Y vienen los de aprendizaje por refuerzo. Estos algoritmos
Básicamente lo que hacen en el sistema es, ellos evalúan un estado, hacen una acción en ese estado y después de que ejecutan, vienen y validan si fue buena o no, y pues si fue buena, obtienen una recompensa, por decirlo de alguna forma, que la recompensa es fortalecer su entrenamiento, y si no, corrige las rutas que ha ejecutado para volver a evaluar las acciones. Estos algoritmos de aprendizaje reforzado son un poco más lentos en su proceso de aprendizaje, pero se enfrentan a escenarios como el que nos proponías tú. No tengo datos, sino tengo que aprender sobre la marcha. Digamos que el escenario ideal para inteligencia artificial es decir, yo tengo una gran cantidad de datos donde puedo ejecutar las cosas. Pero como nos decías tú, ¿cuál es tu nombre? Oscar. Oscar, como nos comentaba Oscar, no todos los escenarios en el mundo real o en el mundo empresarial efectivamente son ideales. No siempre están los datos, o a veces hay datos y no sirven de absolutamente nada. Entonces, tiene uno que enfrentarse en escenarios donde comienza a crear las cosas desde cero y aprender desde cero. Aprender desde cero, fíjense que significa ensayo y error finalmente, ¿no? Y las primeras veces que este algoritmo se va a ejecutar, la probabilidad de que se equivoque y tenga un error pues son altísimas, porque es que él comienza a disparar una acción con base en absolutamente nada, más allá que números aleatorios, ¿sí? Generalmente estos algoritmos reforzados, el primer criterio que uno le da para iniciar es decirle uno, comience con un 50%, comience con un 80%, comience con un 30%. ¿Por qué? Porque a mí me parece. O termino uno a veces diciéndole, ni siquiera le digo con qué comience, genere un número aleatorio, ese es su punto de partida y desde ahí comienza a entrenarse. O sea, él necesita un punto. Imagínense algo como esto. Estos algoritmos se encuentran en un cuarto totalmente oscuro y tiene que encontrar la puerta de ese cuarto. Y no tiene la más mínima idea en qué parte del cuarto está. Pero lo único que necesita para comenzar es estar en algún punto del cuarto. De ahí en adelante comienza a dar un paso hacia el lado, un paso hacia atrás, un paso hacia el frente, a mirar si encuentra una pared o alguna cosa para comenzar a encontrar la puerta, ¿sí? Entonces se manejan mucho de esta forma ese tipo de algoritmos. ¿Cómo es el aprendizaje de él? Recibo todos los datos o voy recibiendo datos que no han sido procesados previamente. Lo que hace el sistema es venir y evaluarlos acá, ejecutar sus acciones, validar si obtiene o no las recompensas, es decir, si está tomando la acción correcta y si esa acción correcta lo está llegando a cumplir el objetivo que tiene definido, y pues él da unas salidas. Ya después de que el algoritmo se entrena, él es capaz de categorizar y organizar mucho mejor estas salidas y de tomar las acciones mucho más claras. Es decir, a medida que mi operación se va dando, pues este sistema va adquiriendo la capacidad de manejar una mejor forma de respuesta. ¿Cuál es el proceso a seguir? Hay unos pasos que uno debería tener en cuenta como metodología cuando quiere pensar en Machine Learning. La primera es cómo recolectar los datos. Casualmente durante las últimas 2 semanas en LinkedIn he estado publicando contenidos para que todo el que me quiera seguir pueda mirarlo ahí. Hemos estado hablando sobre la importancia de los datos para responder preguntas de negocio. Detrás de Machine Learning, ¿qué es lo que hay cuando uno lo pone en una empresa? Pues que quiere responder preguntas de negocio, de mucho tipo. ¿Cómo contrato mejor la persona? ¿Cuál es la mejor persona para cubrir un perfil? ¿Cómo puedo incrementar mis ventas? ¿Qué le puede interesar a este cliente? ¿Cuál es el descuento que le puedo hacer a este cliente? ¿Cuál es el precio que puedo fijar? Y de ahí en adelante, en 1000 preguntas que a uno se le ocurran. Sucede que poder hacer eso, pues los datos juegan un papel sumamente importante. Los tenga o no los tenga, es que a veces decir los datos no solo significa tenga bases de datos ahí, significa qué estrategia de datos yo voy a utilizar para poder recibir y documentar esta información de alguna forma. Entonces, recolectar los datos viene unido de tener una estrategia de datos que me permita a mí poner la información correctamente. Les voy a comentar un caso. Si yo no defino una buena estrategia de datos, no solo para los datos de entrada, sino para los datos de salida, el costo en el proyecto puede ser tan extremadamente alto que haga que una inteligencia artificial no sea viable. El año pasado, en un proyecto de visión computacional que hicimos, una empresa le obligaban a guardar de todas sus cámaras de seguridad 6 meses los videos. Cada video, porque son cámaras HD, en promedio eran 2 gigas de video por 1 hora de video, o sea, 2 gigas por cada hora de video. Para resumirles el cuento, en el mes esta empresa terminaba teniendo algo así como 40 petabytes de información almacenados en video. 40 petabytes de información, para los que no se alcanzan a hacer la cifra, pues es una cosa
gigantesca de información. Entonces, eso no dice uno, pues póngame un servidorcito ahí con unos cuantos discos duros, sino poner eso en una nube cuesta un platal gigantesco. Armar una arquitectura de storage de ese tipo cuesta una cantidad de plata gigantesca. El proyecto perdía viabilidad simplemente porque el almacenamiento, no la inteligencia artificial, sino el almacenamiento, se llevaba el 95% de los costos del proyecto. Era imposiblemente viable tener eso. Por más que comprimiéramos los videos, por más que quisiéramos guardar videos durante 6 meses de todas esas cámaras para el cliente era inmanejable. Entonces, se debe ser muy, digamos, práctico y eficiente en mirar yo realmente qué guardo y qué no necesito. Después de esto, debo mirar cuál es la calidad de los datos. ¿Qué significa? No todo lo que yo tenga allá, en bases de datos, en Excel, en archivos, en documentos, en fotos, realmente significa y sirve para algo. En este mismo proyecto de inteligencia artificial de visión computacional sucedía algo. Sucede que las cámaras de video toman 30 cuadros por segundo, pues de cuando va grabando el video. ¿Sí? De cada toma es lo que llamamos los frames per second, 30 cuadros por segundo. Y decíamos, no tiene caso analizar las 30 cuadros. Analicemos 2, analicemos 3 o analicemos un solo cuadro. Porque es que lo que sucedía en el contexto del cliente, incluso a veces un segundo era muy rápido para analizar uno cada segundo de información. Entonces, calidad de los datos no significa la cantidad de los datos, sino lo que realmente me sirva a mí. De nada me sirve a mí estar en un sistema de visión computacional, estar enviando imágenes donde no está el objetivo a reconocer. Llámese una persona, una condición insegura de trabajo, una emoción, un objeto, un carro, un vehículo, algo por el estilo. Entonces, pues eso significa calidad de los datos. Si yo un sistema de visión computacional, el 80% de las imágenes que le paso son imágenes vacías, donde no está el objeto de lo que tiene que reconocer, pues estoy llenando el sistema de basura. Así de sencillo. Entonces tengo que necesariamente pensar en la calidad de los datos. ¿Se acuerdan cuando les decía hace un rato lo del dólar? De hacer el proceso del dólar. Sucede que para muchos algoritmos de forecast, tipo Deep AI, que es de Amazon, montarle todo el comportamiento del dólar nuestro de los últimos 25 años, el mismo algoritmo dice que del 2015, donde hubo esa subida tan grande para acá, ese tiempo anterior del 2015 no tiene nada ni sirve para nada en el algoritmo. Dice, esos no son datos de calidad. ¿Sí? Una empresa hace un tiempo nos decía que quería hacer su predicción de ventas y quería montarle 20 años que tenía su software contable. Y después de que fuimos y miramos, únicamente servían los últimos 3 años de información en el contexto del modelo de negocio. Entonces, eso es parte de las cosas que uno debe tener en cuenta en la calidad de los datos. No es meterle datos a estos sistemas por meterle, sino los datos que realmente significan algo para el contexto del negocio. Y no solo que sean datos fiables, porque pueden decirnos cosas como, el otro día un cliente me decía que compró un data logger para medir temperatura y humedad. Entonces el sistema tomaba, creo que por segundo, como 10 mediciones de temperatura. Y después de que procesamos la información le decía yo, vea, pero es que los cambios de temperatura solo se están viendo cada 30 minutos. ¿Para qué necesitamos tomar en un mismo segundo 10 mediciones? Entonces, tomemos cada 5 minutos una medición que era el rango máximo que daba el equipo. Ahorramos tiempo, ahorramos almacenamiento y ahorramos procesamiento en el tema. Cada registro que ustedes procesen en Machine Learning cuesta, así sea milésimas o 10 milésimas de centavo, cuesta ese procesamiento. Elección del algoritmo. Yo creo que esta es la parte más entretenida de todo el proceso. Yo sé, y de pronto los que estén experimentando con Machine Learning hoy en día encuentran muchas cosas que dicen AutoML, por ejemplo la que tiene Google que se llama AutoML, entonces él escoge el algoritmo solo, o el Azure Studio, que uno se monta allá y tienen solo es arrastrar cajitas y toda la cosa. Para mí la parte más entretenida es uno escoger cuáles combinaciones, porque lo primero es que un solo algoritmo a veces no resuelve la pregunta. Tiene uno que jugar a hacer combinaciones y un algoritmo le entrega datos a otro para que ese se ejecute y haga otras cosas y así sucesivamente. Entonces, hay que saber elegir el algoritmo. ¿Cómo uno elige el algoritmo? Planteando correctamente la pregunta de negocio y las variaciones de la pregunta de negocio que yo necesito. Por ejemplo,
Queremos predecir ventas. ¿A quiénes de sus empresas les gustaría predecir ventas? Listo. Entonces yo les puedo decir, predecir ventas podemos estudiar regresiones, lineal, simple, lineal, múltiple, logarítmica, polinómica, exponencial, o podemos irnos por los métodos de forecast, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de algoritmos para hacer una predicción. ¿Qué pasa con las regresiones? Siempre van a hacer predicción con base en la tendencia del pasado. ¿Qué van a hacer los forecasts? Siempre van a hacer predicción teniendo en cuenta la capacidad autorregresiva del algoritmo. Entonces, tiene uno que mirar cuál de esos es capaz de responder mejor mi pregunta de negocio. Por ejemplo, si mi pregunta de negocio es que yo quiero predecir las ventas de los próximos 15 días, en el contexto de mi negocio puede que una regresión sirva para predecir esas ventas de los próximos 15 días. Pero si yo necesito decirle que quiero proyectar las ventas de los próximos 6 meses, muy probablemente un forecast, un algoritmo de forecast va a ser más eficiente para lograr hacer esa predicción en esa cantidad de tiempo. Entonces yo tengo que probar varios algoritmos, probar los tipos de respuesta que tengan esos algoritmos y desde ese proceso de información ir haciendo un benchmark de los algoritmos y decir cuál específicamente puede darme una mejor respuesta. Perdón, no entiendo muy bien la diferencia entre una regresión y el forecast que usted está hablando. Yo creo que estoy bien así, sin collar. No, es para explicar. No, pero también se gana el collar, o dulce. Entonces creo que la respuesta que usted da es que la cantidad de tiempo, ¿no? Entonces que una era para los primeros 15 días y otra era para los 6 meses. Entonces, si puede expandir más casi. Listo, voy a pintarles eso, porque es que a veces las palabras, perdón, muevo esto de eso acá. Algo como esto. Ambos algoritmos, digamos que el tipo de respuesta es que reciben unos datos, entonces vienen haciendo un proceso acá así y llega a un punto en donde él comienza a predecir de alguna forma, ¿cierto? Entonces cuando él predice, él comienza aquí a pintar algo. Este algo generalmente puede o no puede parecerse a esto, ¿sí? Eso es, digamos, la teoría de predicción que uno buscaría en el proceso. Voy a poner con naranja cómo sería una regresión. Una regresión generalmente lo que va a tomar es los últimos comportamientos de acá y me va a decir a mí, esta es la tendencia, ¿sí? Generalmente una regresión me lo va a pintar lo más lineal posible, sea el tipo de regresión que yo esté utilizando. Ahora voy a pintar con verde cómo podría ser un forecast. Un forecast lo que hace es, cuando yo le digo autorregresivo, yo le estoy diciendo cuánto de este comportamiento hacia atrás quiero tener en el muestreo del proceso. Y lo que va a hacer el forecast es, con esta tendencia de acá, tratar de pintarme a mí la misma montañita. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ambos tipos de algoritmos traen un error gigantesco. Difícilmente uno de estos algoritmos, solo con datos internos, va a lograr predecir lo que efectivamente va a suceder en un mercado. Yo tengo que meterle datos externos al sistema, ¿sí? De muchos tipos. Puedo meterle el comportamiento del dólar, puedo meterle, por ejemplo, para un cliente estamos mirando los datos de temperatura y pluviоsidad en Colombia, puedo meterle el índice de precios del consumidor, puedo meter muchos datos ahí que me ayuden a tener en cuenta la mayor capacidad de cosas que puedan suceder. Pero muy difícilmente estos algoritmos van a predecirme algo que no haya sucedido anteriormente. Solo que las forecast tienen capacidad de utilizar mayor tiempo hacia atrás versus las regresiones que utilizan menor tiempo porque utilizan lo más reciente en la tendencia que yo estoy utilizando. Esa es la diferencia entre los dos algoritmos. Finalmente, lo que yo debo hacer acá es, en esta elección de algoritmos, combinar los dos tipos de opciones que yo esté teniendo para poder evaluar las mejores respuestas. Es decir, si la regresión aquí me dice que voy a subir y que voy a subir en un tanto, y este de aquí también me dice que voy a subir en un tanto, pues yo ya tengo más o menos un criterio en el cual puedo comenzar a evaluar. ¿Te queda un poco más claro cómo funciona?
Creo que sí, o sea, es la cantidad de datos y qué tan atrás se puede devolver. ¿Qué tal? Entonces, si una regresión sí se puede devolver muchos más periodos y usa más datos, entonces eso se llamaría un forecast. Y la forma en que se devuelve esos datos, ¿sí? La regresión siempre se devuelve con la misma tendencia, o sea, es decir, la misma pendiente de la línea. El forecast tiene la capacidad de hacer regresión, por ejemplo, exponencial, logarítmica, polinómica, o tener incluso regresiones variables basados en promedios. Entonces puede coger diferentes comportamientos, tratar de promediarlos y tratar de suavizarlos. Son formas que hacen los algoritmos matemáticos para tratar de interpolar la información que yo tengo hacia atrás y poderla extrapolar hacia lo que viene adelante. Obviamente, si uno mira las matemáticas detrás de un forecast y las matemáticas detrás de una regresión, la regresión es muy sencilla. Por más variables que yo tenga, los forecasts generalmente tienen modelos matemáticos mucho más complejos. ¿Sí? Una pregunta. En este proceso de elección del algoritmo, ¿es bueno o es recomendable aquí en este momento hacer la calibración de los algoritmos o utilizar herramientas de autotuning para mirar qué tan bueno es la implementación? Ya vamos allá. Listo, como estamos en inteligencia artificial, mira, Camila me comentaba inteligencia artificial que estás de cumpleaños, felicitaciones. Justamente el siguiente paso es ese, entrenar el modelo, y entrenar el modelo significa comenzar a definir no solo qué algoritmo me podría servir, sino cuál es ese tipo de entrenamiento que yo quiero lograr. Uno a veces comienza con un escenario muy ideal y digo, pongo toda mi tabla con una cantidad de variables y datos y comienza uno a correr los modelos y las correlaciones terminan diciéndole, oiga, la tasa del dólar no servía para nada en su modelo. Y usted termina diciendo, oiga, pues que yo quería que la tasa del dólar porque es que yo importo y el dólar me afecta. Pero es que yo importo, vendo en pesos y a mi cliente le da exactamente igual porque le tengo un precio fijo. ¿Sí? Entonces termina sucediendo que no siempre todas las variables tienen correlación. Entonces la primera parte es entrenemos el modelo para poder definir cuál es la correlación de las variables que yo tengo. Y después de poder entrenar el modelo, paso yo a la validación del modelo donde efectivamente comienzo a optimizar como tal. Tú nombrabas algo muy importante, esos optimizadores automáticos. ¿Sí? Yo les digo que esos optimizadores automáticos para escenarios realmente pequeños, muy genéricos y de aprendizaje, son chéveres. Pero para llevarlos a un escenario real, donde usted tiene una muy buena cantidad de registros y donde el riesgo de una decisión que usted le delegue a una inteligencia artificial realmente significa, hay que hacer un entrenamiento y una optimización del modelo realmente a conciencia. No puede uno delegarla a otro sistema automático que lo que hace por debajo es pasar y probar todos los valores y terminar diciendo por unos pocos factores estadísticos cuál podría ser la mejor opción. Yo personalmente, y la forma en que nosotros lo hacemos en la empresa es crear las optimizaciones y validaciones de los algoritmos realmente a conciencia, con benchmark muy sólidos y explotando todos los factores matemáticos del algoritmo y no delegarlo a algo. De pronto el delegarlo a un proceso automático es muy bueno para un piloto, porque es que optimizar un algoritmo toma tiempo. Entonces dice usted, oiga, yo tengo que mostrarle un piloto al cliente o al área de negocio o al jefe o alguna cosa y tengo que mostrarle esta cosa en una semana y no tengo tiempo para ponerme a explorar el algoritmo y hacerle mil cosas. Oiga, móntele un autopilot a eso, un auto ML, alguna cosa, sáquelo rápido, llegue y muestre, convence que la idea es y ahora sí dedíquese a hacerle a su algoritmo. Esto que les estoy mostrando el modelo es para hacer un machine learning serio, no para montar el piloto, ¿no? Y después pase y haga sus predicciones. Ya cuando comienza a obtener sus predicciones es donde comienza a funcionar el tipo de aprendizaje que estemos desarrollando, supervisado, no supervisado, reforzado, donde yo puedo ir mejorando e incluso pasando de un tipo de aprendizaje al otro, así el algoritmo no esté diseñado para ese tipo de aprendizaje. Puedo variarlo de ese tipo de forma. ¿Qué aplicaciones puede tener Machine Learning? Entonces, primero, ya hablamos un poco de chats, servicio al cliente, traducción automática es algo que está sucediendo hoy en día con Machine Learning y con Deep Learning, con inteligencia artificial, y los chatbots se vuelven una parte importantísima para el tema de servicio al cliente. Ya habíamos conversado algunos ejemplos de chatbots que existen en el mercado.
Asignación de crédito, este me gustó traerlo porque entiendo que son más del tema financiero. Entonces, puedo tanto análisis de riesgo, ¿sí? No solo análisis de riesgo en el sentido que riesgo representa un cliente, sino análisis de riesgo del fraude de una transacción, por ejemplo. Puedo evaluarlo con Machine Learning. ¿Conocen PayPal? PayPal utiliza mucha inteligencia artificial para todos los procesos de análisis del riesgo y pues para evaluar ese score o ese riesgo que un cliente, una decisión financiera puede llegar a significar de alguna forma. En temas de la bolsa, todos estos temas de predicción, nosotros hemos asesorado a algunos emprendimientos que han montado bots para el tema de bolsa y los hemos ayudado a tener algoritmos que salen de lo convencional. Hasta donde nosotros vimos, la mayoría de bots estaban utilizando tipos de regresiones, no solo lineales, sino regresiones de algún tipo. Las más, digamos, eficientes utilizaban algún forecast, pero ninguna estaba llegando a comparar esos bots tendencias y otras cosas del mercado. Y después de poner en diferentes situaciones y diferentes tipos de algoritmos, pues terminaron construyendo unos bots mucho más robustos en su capacidad de predicción. En temas de marketing, supremamente importante, inteligencia artificial en marketing hace cantidades de cosas, no solo el ejemplo que les estaba dando ahora en Facebook, o bueno, no solo Facebook, cualquier red social. No sé si han escuchado productos como HubSpot, como Microsoft Dynamics, como Marketing Insights de Microsoft que está recién lanzado, o que antes se llamaba Social Engagement, HotSuite, hay otro pero no me acuerdo el nombre, pero bueno, muchos de estos productos hoy en día, Salesforce, lo han escuchado, que tiene una inteligencia artificial que se llama Einstein, muy interesante. Son cosas que en temas de marketing están haciendo grandes cosas. Ya hemos pasado de un mundo de automatizar los correos electrónicos o respuestas planas al usuario. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que en el mundo de hoy todavía le llegue un correo o una comunicación diciendo señor, entre paréntesis, a Jean-Philippe? Yo digo, oiga, ¿cómo es posible que hoy en día una empresa, llámese como se llame, no tenga la más mínima idea si usted es hombre o usted es mujer? ¿Sí? Y no pueda identificar esas cosas. Eso lo conocemos de cliente. Y lo más interesante es que cuando llenan los formularios a esas empresas, allá está el campo, hombre o mujer. ¿Sí? Y el saludo no se lo pueden enviar genéricamente, personalizadamente. Muchas de estas cosas son lo que está sucediendo en términos de marketing específicamente con inteligencia artificial. Realmente desde mi punto de vista las aplicaciones para marketing son gigantescas en lo que Machine Learning puede lograr, interno y externo. Es decir, interno para decirle a los equipos de ventas, a los equipos comerciales y de mercadeo cómo manejar mejor todo su proceso con el cliente. A nosotros nos pasó un caso con una empresa el año pasado. Llegamos y lo primero que dijimos es cojamos los datos y segmentemos a sus clientes. Entonces el director de mercadeo me decía algo como, pero aquí ya están segmentados, hay clientes normales, VIP y platino, y sector público, sector privado. Y yo le dije, hasta donde he leído de los expertos de mercadeo, la segmentación está más pasada de moda que mi peinado. Y me dice, pues pasemos a ver qué se reporta eso. Sucede que el sistema reportó 23 segmentos de clientes. Y ninguno era normal, VIP, público, privado, sino por tendencias de consumo, por tendencias de pago, por tendencias de comportamiento del cliente. Y comenzaron a diseñar estrategias, ellos, a cada segmento de cliente, y comenzaron a incrementar realmente sus ventas. Y a llegarle a esos clientes del segmento con cosas que realmente les interesaban. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado que los llaman a ofrecerles algo y a uno no le importa eso, que no tiene absolutamente nada. Yo me acuerdo antes de tener carro, me llamaban, llamamos a ofrecerle su seguro para el carro, y yo sí, suena súper chévere, y me da crédito para el carro también, ¿no? Y decía, primero averigüen si uno tiene algo. El otro día me llamó Movistar, nos pasamos al plan en la empresa de Movistar que tiene 40 gigas de internet, una cosa así, y pues es creo que el plan más alto que podemos tener nosotros ahorita. Y me llaman y me dicen, no, es que llamamos a ofrecerle el plan que tiene 40 gigas, que tiene Napster, que tiene una cantidad de cosas. Yo sí, pero es que ya tengo ese plan. Y me dicen, ah, sí, bueno. Yo digo, pues todo eso se puede evitar con este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que se imaginan que tiene más valioso un cliente hoy en día? ¿Cuál es el activo más valioso de un cliente? Los datos. Yo difiero de ustedes en que sean los datos. Mejor dicho, el resto de la bolsa de chocolate es para el que la tiene.
La necesidad. El tiempo. Si nosotros le hacemos perder el tiempo a los clientes se cansan de las empresas. ¿Sí? Inteligencia artificial es una forma de empoderar al usuario para que no pierda tiempo. ¿Cuántas veces les ha tocado esperar una línea de soporte 10 minutos a que les digan nuestros agentes están ocupados, en un momento lo atienden? ¿Cómo es? Eres un cliente muy importante, por eso no te atendemos ahora mismo. Eso es como más o menos la traducción del mensaje, ¿no? Entonces el punto es, si nosotros con inteligencia artificial brindamos oportunidad al modelo de negocio, estamos empoderando el activo más valioso del cliente. Vean, datos uno los compra. Está Cambridge Analytica, ¿no? No fue ese sector. Uno compra bases de datos, no voy a nombrar porque estamos en una entidad que vende bases de datos. Uno consigue bases de datos en cualquier parte. Pero ¿cuántos de ustedes salen y dicen, oiga, véndame una hora de tiempo que perdí allí en soporte? A menos que sea esa película, no sé si la vieron, es que no sé cómo se llama, que tenían unas cositas acá en el brazo y comerciaban era con tiempo, ¿no? Con Timberlake, creo que es el falsito de la película. Estas son algunas cosas que utilizan Machine Learning. Al menos algunos de ustedes reconocen 3 marcas de acá. ¿Quién reconoce 3 o más marcas? Listo. ¿Quiénes conocen Lyst? Entonces les voy a contar el caso de Lyst. Lyst es una empresa de ropa, no me acuerdo si es gringa o europea, hagan de cuenta una ropa masiva, tipo un H&M. Y ellos decidieron utilizar Machine Learning para definir cuáles son las modas y las tendencias que van a vender. Y definen cuándo las van cambiando con Machine Learning. Finalmente, hoy en día en Lyst, los diseños de sus modas, de lo que venden, es hecho con Machine Learning de lo que las personas están haciendo en redes sociales. Ese es todo el sistema de negocio. Bueno, pues con muchas más cosas de ellos. Es ropa muy económica y el proceso lo hacen con Machine Learning. Entonces, ropa de muy, digamos, no podría decir sin calidad por el material, pero de un alto diseño hecho con inteligencia artificial. ¿Quiénes vieron House of Cards? No sé si sabían que House of Cards, inteligencia artificial, identificó la idea principal en la segunda elección de Obama en Estados Unidos, cogiendo una cantidad de cosas de redes sociales, y después el sistema lo que hizo fue entregar la idea en una forma de lo que podía hacer el Machine Learning para que vinieran los guionistas y comenzaran a jugar. ¿Querías agregar algo? ¿No? Ya que hay otros casos que todos conocemos, Uber, Siri, Amazon, PayPal, Office 365, ¿conocen a Cortana? El de Microsoft, el Siri de Microsoft, aunque Microsoft le da mal genio que uno diga que el Siri de Microsoft. Sí, pero como para tener la idea de contexto, Spotify, que lo nombraron ustedes por acá, que de música, y todas estas son aplicaciones que usan inteligencia artificial. Pero claro, uno dice, todas estas marcas pues tienen los millones de los millones para poderlo hacer. Yo les presento aquí 2 casos de éxitos de emprendimientos colombianos que hemos apoyado, que están utilizando inteligencia artificial, que están cambiando los mercados en los que se mueven. Accoungo es una empresa, no es un fintech como tal, pero digamos que es una empresa contable de base tecnológica. Lo que hace es coger las entradas de la contabilidad, es decir, los recibos, los gastos, los expenses, todas las cosas que son tan mamonas, le toma una foto y lo envía a un correo electrónico y él contabilizó eso automáticamente. ¿Sí? Se solucionó todo el tema digital, la contabilidad, y tiene contabilidad en tiempo real. Y las salidas de la contabilidad de esta empresa son un dashboard muy bonito donde le dice al empresario cuánto usted tiene que ir pagando de IVA. O sea, le va haciendo predicciones de su IVA, de sus ventas, de sus gastos, de sus egresos, de su retención y de otros impuestos. Ellos están enfocados mucho en emprendimientos. Sucede que para nosotros los emprendimientos el IVA es un dolor de cabeza. Entonces, así usted le diga tiene que pagar 100.000 pesos o tiene que pagar 10 o 20 millones de IVA, uno sufre porque es que uno dice, esa plata pues es flujo de caja de mi emprendimiento. Y supongo que en empresas de otros tamaños también es un dolor de cabeza. Pues cuando uno lo logra comenzar a predecir, pues uno ya sabe y va organizando mejor su proceso. Y Friends and Gifts es una empresa que, utilizando redes sociales, entiende qué le gusta a las personas y le da sugerencias a las empresas de cómo enfocarse más en los gustos de las personas. Pero nació de una inteligencia artificial original que entendía qué me gustaba que me regalaran a mí.
y de acuerdo a mi comportamiento en redes sociales, podía Friends and Gifts sugerir qué quería yo, o sea, qué podía yo regalarle a Jean-Philippe. El objetivo original de esto era que a veces regalarle algo a una persona, pues es difícil, no sé si les había pasado. Y esto sugería qué regalarle a la persona. Logró tener esa inteligencia artificial una efectividad como de un 85% en saber qué regalar, y después migró su modelo de negocio, lo pivoteó a algo que se convirtió finalmente en que entiende los comportamientos y los gustos de las personas desde redes sociales y le dice a empresas cómo tratar mejor a su cliente finalmente. Quiero mostrarles esta persona. Toda esta presentación que vieron hoy me ayudó a armarla esta persona que trabaja con nosotros en Grupo Bernier. Es un estudiante de Ingeniería de Sistemas, ahí está, de la Universidad de Córdoba, un excelente programador. No es que esté diciéndoles que va a conseguir trabajo porque trabaja en Grupo Bernier, pero sí quisiera que todos sepan que la gran parte que vieron de esta presentación pues me ayudó a preparar a esta persona y que es un man re duro programando y trabajando en inteligencia artificial. Perdón que estén chiquitos, pero es que hay muchos links de toda la investigación que hicimos para poder montar esta presentación. Los que quieran tener la presentación, les puedo dejar mi tarjeta para que me escriben un correo. No me comprometo en esta semana, pero la otra semana les respondo a todos y les comparto la presentación. Mi correo no tiene inteligencia artificial, es más bien brutalidad manual. Las presentaciones de todas maneras en ustedes son,